en los últimos meses se han producido en materia de deducciones fiscales por I+D+I, con una serie de sentencias que el Tribunal Supremo ha evacuado y que de las cuales FI Group pues, se puede sentir orgullosa de haber también participado en este proceso que ha acabado de una forma favorable para lo que es el incentivo. ¿Vale? Entonces, de entrada voy a presentaros en un minuto, porque la importancia hoy no es la compañía, no es FI Group, sino son los incentivos fiscales, pero en un minuto, para dar contexto, os explicaré lo que somos, lo que hacemos. Luego os presentaré a mis compañeros, que van a ser quienes os van a hablar de las ayudas, las deducciones, las bonificaciones al personal investigador, etcétera. ¿Vale? Pues bien, pues FI Group, nosotros somos una consultora especializada en la gestión de la financiación de la I+D+I. ¿Y esto qué significa? Pues significa trabajar bien estas palancas de financiación que tenemos a nuestro alcance, como decía al principio, y que no son otras que los incentivos fiscales a la I+D+I, que son altamente interesantes y que ofrecen un retorno a efectos fiscales pues muy significativo. Y por otro lado, lo que es la gestión de ayudas públicas y subvenciones, ¿no? Hay diferencias muy claras entre un concepto y otro. Las ayudas las tengo que solicitar antes de iniciar el proyecto, las deducciones fiscales las trabajo una vez se ha cerrado. Bueno, las trabajamos mientras se va ejecutando el proyecto, pero digamos que no se aplica fiscalmente hasta que se ha cerrado el ejercicio, lo sabéis. Y las bonificaciones al personal investigador, pues sí que se tienen que ir aplicando, aunque el proceso nos lleve después a tener que certificar el motivo del proyecto una vez ha acabado el ejercicio. En todo caso, FI Group somos una consultora internacional con más de 700 personas en España. De hecho, nuestra sede la tenemos aquí en España, aunque tenemos presencia en hasta 12 países. Entonces, el perfil nuestro también, comentaros que es muy de ingenieros, ¿no? Tenemos que entender bien la técnica de los proyectos, así como la lógica fiscal del incentivo para poder justificarlos, ¿no? Entender bien qué es la I+D, qué es la innovación, poder justificarla y cumpliendo con todos los requisitos que la norma pues nos propone. Tenemos más, no más. Este año cumplimos 25 años, con lo cual vamos a soplar las velas. Con mucho orgullo lo decimos, porque 25 años dedicándonos a esto, siendo a día de hoy pues 1.400 empleados en España, estando en 12 países y más de 700 personas aquí en España, pues es altamente significativo. Más allá de esto, simplemente ya daros paso y presentar a mis compañeros. Aquí pueden ver los países donde estamos a día de hoy. Pero los compañeros que nos van a acompañar en esta sesión son Sayoa Marichalar, que lleva casi tantos años como yo en la casa, ¿no? Sayoa, de unos 15 años bien bonitos. Ella es la responsable de nuestra vertical de Digital and Media, es quien agrega el conocimiento específico de los servicios y los incentivos que prestamos sobre los clientes que tienen proyectos de digitalización, podemos decir. Y luego contaremos con Víctor Cruz, que ha pasado por todas las etapas en esta casa, ha sido consultor, ha sido responsable de equipo, de industria, etcétera, y a día de hoy es nuestro responsable en lo que es regulación, asuntos públicos y estrategia. Entonces, bueno, agradeceros a los dos, veréis que son ponentes de alto nivel y que a buen seguro van a explicar muy bien estas palancas de financiación y van a resolver posteriormente las dudas que tengáis. Muchas gracias a todos y Sayoa, todo tuyo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Albert. A ver, pues efectivamente, tal y como está Albert, el objetivo un poco de esta sesión es que, aunque algunos, pues seguro que ya nos conocéis, algunos incluso habéis trabajado con nosotros, el objetivo de esta sesión es que salgáis un poco con una idea de qué palancas o qué herramientas de financiación tenéis para financiar vuestros proyectos de digitalización. ¿Vale? Vamos a intentar hacer un resumen que englobe pues, las principales herramientas que tenemos, con sus pros, sus contras o con sus peculiaridades y, como decíamos también, pues con sus noticias más relevantes para que tengáis esta idea general y, por supuesto, pues en caso que queráis poder profundizar hacia ellos. Pero bueno, la idea es más hacer una foto global de estas herramientas para que tengáis el resumen. Y el resumen, si hablamos de proyectos de digitalización en el ámbito TIC, yo creo que se puede visualizar en esta slide de aquí. Al final, y también como ha avanzado antes Albert, pues en función del momento en el que se encuentre, el momento de madurez en el que se encuentre un proyecto, podemos optar a unas herramientas u otras que incluso después entre ellas van a ser pueden ir siendo complementarias, ¿vale? Y de hecho es un poco la gracia
de poder tener una foto clara y el poder tener una visión global y poder hacer un buen estudio de los proyectos para maximizar el retorno del ahorro que podamos tener para estos proyectos. Entonces, si nosotros estamos en una situación previa a la ejecución del proyecto, es ahí donde entran las ayudas, que después también profundizaré, que se ha oído mucho hablar desde con todos los fondos NextGen, pues al final ha sido noticia, ha estado en boca de todos el tema de las subvenciones y ayudas. Perdón. Entonces, las ayudas siempre irán previas, siempre las tendremos que solicitar previa al proyecto. Y al final es verdad que por un lado es la herramienta pues, más atractiva porque lo que te hace la administración es inyectarte directamente una cantidad económica acorde a la subvención que se te haya otorgado y puede estar dirigida tanto a proyectos de I+D como proyectos de innovación o proyectos de inversión. Por contra, pues las ayudas al final, la competitividad es muy alta, tú te tienes que presentar y te la tienen que dar o, no o te la deniegan. Entonces, los ratios de éxito ahí pues son un factor muy importante a diferencia del resto de herramientas que ahora os explicaré. Entonces, si estamos en una situación previa al desarrollo del proyecto, podemos revisar qué ayudas, qué convocatorias puede haber que financien esta tipología de proyectos que voy a desarrollar. Una vez estoy desarrollando el proyecto y el proyecto ya está en marcha, existe una herramienta que es muy interesante, seguramente la menos conocida, que después profundizaré, pero se trata de las bonificaciones al personal investigador. Esto al final se trata de un ahorro directamente, de un menos pago en las cotizaciones a la seguridad social del personal interno que tenga yo mío, propio de mi compañía, en las cotizaciones a la seguridad social, los pagos que hacemos todos los meses. Entonces, si yo tengo perfiles que están desarrollando proyectos de I+D o de innovación tecnológica en exclusiva, ¿vale? Este es uno de los condicionantes que tiene este incentivo, que estas personas se dediquen exclusivamente a las actividades de I+D+I, yo podré optar un menos pago a la seguridad social. Porque durante el proyecto, efectivamente, pues al final, como sabéis, las cotizaciones a la seguridad social pues se van pagando mes a mes por tus trabajadores a lo largo de la vida, en este caso, del proyecto. Y una vez el proyecto está cerrado, o no tiene por qué estar cerrado, pero como sabéis, después de una vez cerrado el ejercicio fiscal de cualquier compañía, tenemos que presentar el impuesto sobre sociedades. Entonces, cuando vamos a presentar el impuesto sobre sociedades, existen unas deducciones que son por I+D+I que tú puedes aplicarte a tus proyectos realizados por I+D+I en el año anterior. Y por eso decimos que es posterior al proyecto, si bien no tiene por qué haber acabado el proyecto, porque el proyecto puede ser un proyecto plurianual, pero sí que es posterior a la ejecución de las actividades de I+D+I en el año anterior. Y las deducciones por I+D+I son seguramente la herramienta más estable, más madura que tenemos ahora mismo en España para financiar los proyectos de I+D+I, que te pueden financiar entre el 12% si son actividades de innovación tecnológica o entre un 25 hasta un 42% si son actividades que se catalogan como I+D. Por tanto, digamos que este combo de tres te puede hacer que en muchos casos pueden ser compatibles entre sí o no. También hay salvedades que tendríamos que comentar y detallar tranquilamente y analizar para cada proyecto, pero al final se trata como de una combinación en la que puedes conseguir pues, maximizar el ahorro de una inversión que tú puedas hacer por un proyecto que sea calificado como I+D+I y que al final, pues entre unas herramientas y otras, pues puedas tener un ahorro considerable. Existen otras herramientas también para la tipología de proyectos, como son el Tax List, incluso el Patent Box, que sería como ya en la fase final, una vez estás comercializando tu proyecto de I+D+I. Pero bueno, no profundizaremos porque son herramientas ya muy, muy específicas para cierta tipología de actuaciones. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vista la foto global, ¿vale? Voy a entrar en cada uno de estos tres servicios y ya después pues abrimos el turno de preguntas para ver qué cosas queréis comentarnos. Las ayudas, como decíamos antes, llevamos muchos años hablando desde el COVID de las ayudas de los fondos Next Generation, ¿vale? Al final es verdad que las ayudas vienen de mucho más atrás, ¿vale? Siempre han habido, en España hace muchos años que en los presupuestos generales del Estado hay presupuesto para subvenciones y ayudas públicas para proyectos, ya no solo de I+D+I, sino también de inversión. También existen los fondos FEDER, que son fondos provenientes de Europa.
Entonces, ya hace muchos años que las ayudas y las subvenciones pues son una herramienta más que las empresas hacen uso para la financiación de sus proyectos. Se trata al final que diferentes organismos van abriendo convocatorias para financiar diferentes tipologías de proyecto. Pueden ser ayudas regionales, pueden ser ayudas a nivel nacional, incluso ayudas que provengan directamente de la Unión Europea, y entonces los organismos van abriendo convocatorias de ayudas y las empresas pueden optar a ellas presentando una solicitud y después esperando a ver si la ayuda ha sido admitida o denegada. ¿Cómo vemos desde FI que tiene que ser la gestión de las ayudas? Pues para empezar, creemos que tenemos que hacer una gestión integral de las ayudas. Integral, cuando decimos, me refiero a lo que decía antes. Revisemos bien todo el pipeline, veamos qué proyectos quiere acometer una empresa, porque sabiendo toda la proyección que tenéis, bien para un año, para el siguiente, podemos definir cuál es la mejor estrategia a seguir, a qué convocatorias me presento, en dónde voy a tener más probabilidades de éxito, qué inversiones podemos dejar para otro tipo de herramientas. Al final lo que buscamos es eso, intentar hacer una gestión integral de los proyectos. Y luego, pues al final en FI, pues sí que, seguramente lo he dicho, muchos de nos conoceréis, Albert lo ha dicho, pues intentamos estar muy próximos a la administración pública. Somos en España 700 ingenieros trabajando en los proyectos para poder dar un asesoramiento pues lo más cercano posible y lo más experto posible a nuestros clientes. Y bueno, en lo que se refiere a proyectos de digitalización, puramente dichos, ¿vale? Proyectos TIC o proyectos media, que es la área que nos compete a nosotros, pues bueno, hemos presentado más de 100 proyectos, hemos solicitado un presupuesto de más de 30 millones de euros y hemos conseguido 12 millones de euros para nuestros clientes. Entonces, ¿cuáles han sido? Lo que decía, ¿de dónde venimos? Venimos de un plan de recuperación para Europa. Ha sido un estímulo enorme, todavía tenemos los últimos coletazos. Este 2025 todavía hay presupuesto para publicación de convocatorias, pero en estos últimos años pues han salido muchas convocatorias destinadas a este tipo de proyectos de los que estamos hablando, ¿vale? CDTI es el organismo por excelencia de financiación pública, ha sacado grandes convocatorias de audiovisuales, hemos tenido misiones, bueno, hemos tenido el PERTE Chip, que al final no ha dejado de ser de una dotación presupuestaria que todavía no se ha acabado, y de esa gran dotación presupuestaria pues han salido varias convocatorias muy importantes para el sector, y veremos a ver si todavía este 2025 pueden sacar algo más. Pero básicamente este es el resumen que podéis ver aquí de las convocatorias que hemos tenido antes. Ahora, el plan de recuperación, pues ya, como decíamos, estamos dando los últimos coletazos. ¿Y a dónde vamos? ¿Vale? ¿A dónde vamos con las ayudas y con la financiación pública? Como sabéis, el año pasado, pues desde la Comisión Europea, Mario Draghi ya emitió un informe donde se prevé o donde anunciaban hacia dónde quería ir Europa en materia de innovación en los próximos años. Ahora ya la Comisión Europea ha cogido un poco las riendas de aquel informe, ha publicado lo que se llama la brújula para la competitividad, ¿vale? Para el final, que van a ser una serie de medidas para fomentar y para seguir fomentando, y al final lo que importa, para seguir teniendo presupuesto para poder llegar a estas empresas, a vosotros, a las empresas finales, para poder tener fondos y para poder optar a ayudas para promover pues, la brecha de innovación, la sostenibilidad y la digitalización, que son los pilares importantes de hacia dónde quiere ir Europa. Luego también pues, se van a movilizar 200.000 millones de euros para una iniciativa que han denominado Invest AI, que sería para la inteligencia artificial. Y luego también, como sabéis, Europa se está posicionando en materia de semiconductores, o necesita o quiere posicionarse para no depender de terceros en esta materia. Entonces, al final, esto es ahora mismo lo que se está moviendo y necesitamos ver, como decía, cómo se materializa. ¿Vale? ¿Cómo vamos a votar? Vale, vale, muy bien, muchas noticias, mucho dinero que se quiere hacer, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo optar a ello? Pues es ahora donde tenemos que empezar a ver. Volvemos casi a una situación de 2020-2021, cuando se anunciaban los fondos Next Gen, ¿vale? ¿Y yo cómo voy a optar? ¿Cómo voy a optar? Pues ahora estamos un poco en esa misma situación. Estamos viendo de todas estas medidas que se han anunciado en la brújula de la competitividad, cómo llegan a nosotros, cómo aterrizan, cómo lo gestionan.
¿vale? Entonces, eso va a ser un trabajo más a medio plazo. Ahora mismo, en el 2025, en el calendario publicado en enero por el plan de recuperación, para la digitalización como tal, como acabamos de cerrar ya dos convocatorias muy importantes, que eran Espacio de Datos y la cadena de valor de Pertechip, que se han cerrado ahora en enero de 2025, para los próximos 6 meses estamos esperando a ver si tenemos convocatorias que nos fomenten la IA, que nos fomenten de nuevo el espacio de datos, los productos y servicios, pero en el calendario previsto no se ha propuesto todavía, no hay nada de este estilo. Sí que tenemos, pues os lo decía, tenemos el CDTIP-ID, el CDTI, que es el organismo por excelencia que financia proyectos. Justamente se acaba de anunciar que Interconecta también se va a publicar para abril, para mayo. El INCIBE va publicando convocatorias de ciberseguridad a las que también las empresas pueden optar. Entonces, ahora mismo, a la espera de que se pueda ir materializando bien todo lo comentado previamente y lo que debería ser más inmediato, que son estas emisiones IA, el red.es, espacio de datos, ¿vale? Tenemos estas convocatorias más tradicionales que os pongo en esta columna, porque yo no sé si veis mi ratón, ¿se ve mi ratón moviéndose? Sí, vale. Pues entonces tenemos a nivel nacional las convocatorias más tradicionales, sí que tenemos a nivel europeo también eh, una serie de convocatorias o de calls que le llaman desde la Unión Europea, estas sí que son exclusivas para financiar proyectos de digitalización. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de ayudas europeas, ya no estamos hablando de los fondos Next Gen, todo lo que conocemos. Estamos hablando de cosas que son bastante, que son ya funcionan de una forma muy diferente, son proyectos consorciados con una complejidad mayor, por tanto, bueno, se puede plantear, pero con una complejidad mayor, básicamente. Pero bueno, existen y tenemos programas para 2025. Y luego a nivel regional sí que puede ser bastante interesante. Eso tenemos que ir viendo cada comunidad autónoma a medida que vaya sacando. Sacó Madrid, ha sacado Valencia, ha sacado Galicia. Son convocatorias específicas para financiar proyectos de IA. ¿Vale? Entonces, estas convocatorias van a ir saliendo, están saliendo, entonces estas pueden ser interesantes también ahora para 2025. Vale, yo creo que eso a nivel de ayudas. Sigo con las bonificaciones. ¿Vale? Decíamos, hemos hablado de ayudas, vamos, bonificaciones y deducciones. Bonificaciones, seguramente es el incentivo que decía antes, es el menos conocido, ¿vale? Se trata de un incentivo que fomenta la contratación de personal para actividades de I+D+I que incluyen tanto I+D como innovación tecnológica. Es un incentivo que puede optar una empresa y a la que puede optar por el personal propio. Es decir, en este caso, así como en las ayudas o incluso las deducciones, puedes recibir financiación por subcontrataciones que hagas, pues aquí no, porque estamos hablando de reducir el coste de la seguridad social de cada trabajador. Aquí en esta slide que os hemos querido poner, y no me voy a extender, cómo trabajamos en FI, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros tres pilares fundamentales de FI Group para trabajar el incentivo y las bonificaciones? ¿Vale? Por un lado, en la parte institucional y legal. Tenemos, pues mira, aquí está Víctor Cruz, que es nuestro máximo representante a nivel institucional, que es la persona que debe, pues ahora además de hecho, dirige a FIDI, que es la Asociación de Consultoras de I+D+I, está en contacto en COTEC, está en CDTI, es decir, es la persona que dirige las acciones, en este caso de bonificaciones, para estar cerca de la administración y poder tener tanto el conocimiento y poder definir las estrategias en función de las normativas que salgan. Otro de nuestros pilares es la minimización del riesgo y por eso tenemos un hub específico de bonificaciones que solamente se dedica a hacer bonificaciones para que la rueda de las bonificaciones y el trabajo que necesitamos hacer no pare. Y luego, pues tenemos una plataforma en la que estamos muy orgullosos para gestionar este incentivo, porque al final sí que es un incentivo que requiere de mucho papeleo, mucho trabajo documental, y esta plataforma que ha sido desarrollada por nosotros es de gran utilidad. Los indicadores aquí los tenéis, al final, bueno, que sin más, lo único, pues que somos la consultora que más bonificados tiene en el incentivo y que más experiencia tenemos porque tenemos las mayores empresas que se están bonificando en España las llevamos nosotros. Pero os voy a explicar en qué consiste el incentivo. Básicamente, como os decía, es un ahorro en las contingencias comunes en la seguridad social. Estamos hablando de un ahorro de alrededor de 350-400 euros al mes por persona
y mes. Por tanto, si lo multiplicas esto a los 12 meses del año y a X trabajadores, pues ahí puedes sacar rápidamente el ahorro que se puede conseguir por este incentivo. Y la principal novedad de las bonificaciones es que desde el año pasado tenemos un nuevo marco regulatorio, ¿vale? El incentivo como tal no ha cambiado, la definición, el objetivo no ha cambiado, el proceso no ha cambiado, pero sí que es verdad que con el Real Decreto que se publicó en 2023, pues existen unas modificaciones que en algunos casos sí que pueden ser sustanciales para obtener este ahorro. En esta tabla de aquí veréis cuáles son estas modificaciones. Básicamente es que antes pues tú tenías todo tu personal en tu compañía, identificabas qué personal realizaba actividades de I+D+I o trabajaba en los proyectos de I+D+I y decidíamos pues ir aplicando la bonificación mensual a medida que trabajaban en los proyectos y dejaban de trabajar en ellos, pues se les daba de baja. Con la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, la principal limitación que tenemos es que para todas las personas que se hayan entrado o que se hayan contratado en la compañía después de septiembre del 2023, únicamente serán bonificables, es decir, únicamente serán objeto de este incentivo aquellas que tengan un contrato específico para personal en riesgo de exclusión. Este es un tema que al final es muy limitante, no podemos decir otra cosa, porque limita a que para todas las empresas que vayáis contratando, todas las personas que vayáis contratando en las empresas, pues seguramente no puedan optar a este incentivo porque no tengan esta tipología de contrato. Y FI, en este caso, pues como os decía antes, a nivel institucional y con los contactos que tenemos y con, bueno, y con los despachos de abogado correspondientes, estamos mirando de qué forma esto sí es así, cómo se puede modificar, cómo podemos hacer entrar en razón, si me permitís la expresión, a la tesorería, porque es una limitación que digamos que sería casi que incompatible con la esencia propia del incentivo. Por otro lado, es verdad que con este cambio del Real Decreto Ley, pues existen unas cosas positivas, es que el ahorro en lugar de ser del 40% puede llegar a ser hasta el 50% en determinados casos y bueno, hay una serie de diferencias adicionales que no hace falta entrar, pero básicamente es que os quedéis con esta idea. ¿Cómo trabajamos el incentivo o cómo se trabaja el incentivo? Básicamente se trata de ir identificando las personas que pueden optar que pueden ser objeto de la bonificación, ¿vale? Ver que cumplen los criterios y entonces mensualmente pues debes ir dándolos de alta o de baja en la aplicación de la tesorería como personal investigador. En el momento en el que les das de alta, pues tú ya directamente las cotizaciones del mes que pagues, no sé si es el día 10 del mes siguiente, pues ya cuando se paguen estas cotizaciones ya se pagarán directamente con el ahorro. Es importante ir haciendo una recopilación de la información porque es un incentivo que se aplica durante el año, pero se justifica después. Entonces, durante todo el año que vayamos identificando las personas que han sido identificadas como personal bonificado, pues vamos recopilando la información para que una vez acabado el ejercicio no tengamos que ir atrás y hacer toda esa recopilación y entonces darte cuenta de que, uy, aquel no estaba bien, este sí, este no, sino que lo hacemos durante el año. Vamos recopilando la información y entonces una vez la recopilación finalizada y sobre todo, básicamente cuando se finaliza el año, ya vamos a la parte de justificación del expediente. La justificación del expediente puede ser de dos formas, ¿vale? Porque esto sí que es una cosa que te marca la balanza hacia un lado o hacia el otro. Si tú te estás bonificando menos de 10 personas, es decir, hasta 9 personas, la justificación que tienes que hacer es básicamente una memoria técnico-económica en la que tú tienes claro quiénes son tus personas, qué proyectos hacen y qué trabajos realizan. Pero si tú bonificas más de 9 personas en un año, en un mismo ejercicio fiscal, sí que tenemos que pasar por un proceso de certificación y una solicitud de informe motivado al Ministerio de Ciencia. Entonces, este trabajo del proceso de certificación y el informe motivado, pues es un trabajo que requiere de mayor gestión documental, de ahí a la plataforma que os decía que teníamos, requiere de trabajar con unos timings bastante ajustados, porque tenemos que tener el informe motivado 6 meses después de la finalización del fiscal year. Pero bueno, es un trabajo que al final, pues si has ido recopilando el trabajo durante el año, si tienes la información previamente recopilada, pues no debería ser más que un trámite. ¿Vale? Así que yo creo que este es un poco el scope global de las ayudas que decíamos previo al proyecto, bonificaciones durante y ahora vamos a las deducciones que son el post.
¿vale? Y aquí ya sí que le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Víctor, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Joa y a Albert, yo creo que lo han estado explicando muy bien tanto en el previo, ¿no? El contexto global como la tipología de incentivos, ¿no? Bueno, aquí nos queda hay más, ¿no? Como bien explicaba muy bien al principio Sayoa, pero uno de los incentivos más estables, y de hecho podemos hablar, ¿no? Que en derecho comparado, en el resto de la OCDE, casi todos los países ya tienen este tipo de herramientas, ¿no? En España es una herramienta que tiene un recorrido muy amplio. Quiero recordar que prácticamente desde 1995 que tenemos este tipo de esquemas en España. No fue hasta el 2000, si no recuerdo mal, que entró el concepto de innovación tecnológica, que también es un tema diferencial respecto a otros países, ¿no? En España tenemos este incentivo focalizado para la I más D más I, ¿no? De manera también muy somera, ¿no? O sea, ¿cómo estamos un poco ubicados en el sector desde FEI Group, ¿no? Este incentivo, pues aquí, bueno, ¿cómo lo planteamos? Nosotros sí que es cierto que somos líderes en el sector y no lo decimos nosotros, o sea, lo dice el Ministerio de Ciencia e Innovación. El Ministerio de Ciencia e Innovación es el responsable de emitir esos informes motivados que ya apuntaba Sayoa, ¿no? Respecto a la bonificación del personal investigador, y ahora veremos que también es una herramienta de seguridad jurídica utilizada en este incentivo, en las deducciones fiscales. Y bueno, pues este ministerio, concretamente la Subdirección General de Fomento de la Innovación, que es la responsable, publica una serie de memorias de ejecución, ¿no? De este tipo de solicitudes y de informes motivados de manera anual, ¿no? Entonces, en la columna izquierda salen un poco los ratios de tramitación de estas solicitudes por parte de las diferentes consultoras del mercado, ¿no? Nosotros en el último informe que corresponde al ejercicio fiscal 2022 tenemos un 23% de solicitudes, ¿no? Esto, bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Pero la negativa también se le puede dar la vuelta en positivo, ¿no? Lógicamente, teniendo este volumen tan importante, tenemos un conocimiento muy extenso de cuáles son bueno, contingencias que nos podemos encontrar en un proceso de certificación y de obtención de un informe motivado. Tenemos también más inspecciones, lógicamente, ya simplemente por un tema estadístico, ¿no? A nivel de volumen, trabajamos con un pool de clientes muy elevado, como bien comentaba también Albert al principio, y eso hace que estadísticamente tengamos más procedimientos de inspección, ¿no? Y eso, al final, aunque es una parte negativa, en positivo tenemos una información de primera mano de qué es lo que se está cuestionando, cómo se está cuestionando y establecemos estrategias prácticamente al minuto, ¿no? Para mejorar un poco esa garantía de seguridad jurídica de cara a nuestros clientes, ¿no? Por eso también, en principio, en el segundo pilar, ¿no? Defendemos dentro de nuestro servicio que esto no es un tema eminentemente técnico, aunque sí, ¿no? Cuando estamos hablando de I más D más I, efectivamente son conceptos técnicos, ¿no? Investigación y desarrollo, que luego veremos un poco tanto a nivel de porcentajes como de dónde viene la definición o innovación tecnológica, pero la parte legal, normativa, regulatoria es muy importante, ¿no? Y nosotros así lo trabajamos también, ¿no? Desde un punto de vista, un prisma de identificar, como decía, cuáles son esas posibles contingencias, problemáticas que pueden haber, cómo mejorarlas, ¿no? Y cómo dar esa garantía tanto de aplicación del incentivo como de seguridad jurídica y de optimización del retorno fiscal, ¿vale? Sin ir más en detalle también en esta el tercer pilar, ¿no? Los indicadores en este caso del ejercicio fiscal 23, pues hemos trabajado del orden de 445 millones de deducción generada en España, teniendo en cuenta que en los presupuestos generales del Estado estamos hablando de en torno a unos 600 millones presupuestados, el que podamos trabajar 445 ya nos posiciona, pues esto, como decía, en una posición de liderazgo respecto al mercado, ¿no? Prácticamente hemos trabajado 3.000 millones de gasto y más de 2.425 proyectos, ¿no? Tanto por la parte de autoliquidativa como informativa. Acá veremos un poco también la diferencia. Muy bien, pasamos a la siguiente. Perfecto. Vale, aspectos muy simplistas también, en qué consiste el incentivo. Como bien decíamos, aquí en España es uno de los únicos países que tiene esta diferenciación entre investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Y esto sí que nos permite tener también bueno, un retorno fiscal mucho mayor respecto a estas actividades que siempre, bueno,
implican una parte tecnológica. Es decir, la investigación, desarrollo y innovación tecnológica, como están definidas en España, tiene una componente eminentemente tecnológica. Y nos vamos, en el caso de investigación y desarrollo, a las definiciones que están reguladas por el manual de Frascati. Es un manual internacional que lo que define al final qué se entiende por investigación y desarrollo, ¿no? De manera también muy simple, ¿qué se entiende efectivamente por investigación y desarrollo? Pues sería todo aquella cambio tecnológico desde un punto de vista sustancial, con toda la subjetividad que implica este término sustancial, respecto a una situación anterior, ¿no? Al final lo que estamos definiendo es, bueno, pues un cambio tecnológico que suponga un salto muy importante para el sector, no únicamente para la empresa, pero visto desde un punto de vista amplio. Es decir, por ejemplo, si yo voy a realizar o a acometer un proyecto que puede identificarse como investigación y desarrollo, tiene que ser algo disruptivo dentro de lo que sería el mercado o el sector, comparado desde un punto de vista a veces incluso internacional, ¿no? Que no tiene por qué serlo, puede ser, en el caso, por ejemplo, del incentivo aquí en España, que podamos referenciarlo a cuál es la novedad dentro del marco español. Lógicamente, las definiciones de I+D pueden cambiar de un país a otro. Entonces, en este contexto, la I+D está más sujeta pues, al marco español, ¿no? Innovación tecnológica, el cambio o el salto tecnológico es inferior. Inferior desde un punto de vista que es algo que desde un punto de vista subjetivo para la empresa significa una mejora muy importante, pero tampoco significa, podemos decir, un commodity, ¿no? Es decir, algo que ya exista en el mercado y yo lo implemente en mi tecnología, como puede ser, por ejemplo, pues un desarrollo vía RP, esto ya está un poco obsoleto, ¿no? Pero por hacerlo entender un poco mejor, ¿no? El desarrollo que se puede subcontratar a una empresa que me instale el RP sin más, esto estaría en la línea de lo que sería innovación tecnológica, ¿no? Habría que ir un poco más al detalle, pero el salto tecnológico tiene que ser sustancial, pero desde el punto de vista subjetivo, en el sentido de si es algo que para mí es nuevo, pero existe en el mercado, pero implica un desarrollo ad hoc, en mi caso específico, aquí sí que podemos encontrar esta parte de innovación tecnológica. Insisto, innovación en este salto siempre con la componente tecnológica. La innovación a nivel de procesos, temas de procedimientos y demás, de momento en el marco regulatorio español no está incluido. Es algo que venimos desde hace mucho tiempo a nivel institucional pidiendo. Ya se recogió en diputaciones forales en su momento, es decir, la innovación no tecnológica, que también tiene un impacto social importante, que pudiera también tener este beneficio, ¿no? El incentivo fiscal, y ya yendo un poco a nivel macro, como bien decía también Sayo al principio, se trabaja a ejercicio fiscal concluido, ¿no? Esto no significa que el proyecto tenga que estar concluido, que es una cosa que también comentaba Sayo al principio. Los proyectos pueden ser plurianuales, pero imaginemos que ahora tenemos que trabajar, y estamos en el 2025, el ejercicio fiscal natural el 24. Lo que haríamos sería identificar cuáles son las actividades que yo he realizado durante el 2024 y desde un punto de vista técnico identificar dónde entraría, ¿no? En este salto o novedad objetiva y riesgo tecnológico alto o una novedad subjetiva o riesgo tecnológico bajo. En función de si lo ubicáramos en una definición o en otra, tendríamos unos retornos diferentes. En el caso de I+D, estamos hablando de un 25% del retorno de los gastos, aquí hablamos de gastos acometidos en el ejercicio fiscal, un 42% sobre el exceso de los 2 años anteriores. Al final lo que se calcula es cuánto de gasto he acometido yo en el 2024 y si hay un salto en gasto respecto a los años anteriores, tengo una prima adicional en el retorno fiscal. ¿Esto por qué? Porque el incentivo está definido desde un punto de vista de mejora continua en inversión en I+D+I. ¿Cuál es el objetivo principal de este incentivo? El invertir más en actividades de I+D+I por parte del sector empresarial. Por lo tanto, se está primando más aquellas empresas que año a año incrementan su gasto en I+D. Adicionalmente, tenemos un 17% de deducción adicional, valga la redundancia, de aquel personal que está adscrito en exclusiva a estas actividades de I+D+I. En exclusiva, entendido, y esto en los que son los procedimientos que regulan las entidades de certificación y emite el Ministerio de Ciencia e Innovación, hablamos de que esa exclusividad tiene que ser del 85% como mínimo, porque se entiende que dentro de lo que son el personal que ejecuta estas actividades de I+D+I, muchos casos hacen otras cosas, ¿no? No únicamente la actividad pura de innovación o de I+D, ¿no? Al final una llamada a un proveedor, a asistencia a un congreso, redacción de un paper en un momento dado, etcétera, ¿no? Reuniones internas, todos tenemos reuniones internas, ¿no? Y desde la pandemia yo creo que es algo que estamos
todos viviendo de manera negativa en nuestras carnes, ¿no? El hecho de el excesivo, ¿no? De reuniones, ¿no? Entonces aquí sí que se permite pues eh, este 85% asumido como exclusividad, ¿no? Y adicionalmente, pues un 8% de aquellas inversiones que estén afectadas en exclusiva a temas de I+D. ¿Qué entraría aquí? Aquellos activos, aquí ya estamos hablando de inversión, que se acometan y se estén utilizando en exclusiva para actividades de I+D+I. Desde un punto de vista de los proyectos vinculados a... Yo no quiero hablar de sector TIC, ¿no? O digital, ¿no? Al final, y luego lo veremos, ¿no? Los proyectos de los que estamos haciendo mención son proyectos vinculados a la digitalización, ciencia de ordenadores, etcétera, desde un punto de vista muy amplio. Hoy en día, cualquier sector acomete proyectos donde utilizan herramientas, utilizan tecnologías vinculadas al ámbito TIC, ¿no? Como puede ser inteligencia artificial, blockchain y demás. Por lo tanto, es algo muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, en este caso, habría que identificar esos activos que están siendo utilizados en exclusiva para el desarrollo del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué nos encontramos en la innovación tecnológica? Que lógicamente, como este salto es inferior, es una novedad subjetiva, el riesgo tecnológico es muchísimo más controlado, estamos hablando de un 12% de retorno fiscal, dentro de una serie de actividades muy tasadas, ¿no? Hablamos de diagnósticos tecnológicos, actividades de diseño industrial e ingeniería de procesos, ¿vale? Y adquisición de tecnología avanzada en formato de patentes, licencias, know-how y demás, que sean utilizados para el desarrollo del proyecto, que este matiz es importante, que a veces nos preguntan casos no concretos donde es que yo he comprado una patente, ¿no? La puedo meter en el proyecto de I+D. Bueno, si se ha utilizado para el desarrollo del proyecto, sí, si no, no. La compra de per se no es deducible como innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Este matiz es importante, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de este marco, adicionalmente, ¿no? Pues tenemos otra serie de puntualizaciones en lo que sería la aplicación de ese incentivo en el impuesto sobre sociedades, ¿no? Sabéis que el impuesto se presenta para un ejercicio natural cuando acaba el impuesto de la renta, ya nos viene el de sociedades, ¿no? Entre el 1 y el 25, ¿no? de julio. En este caso, una vez montamos el proyecto, calculamos la deducción, luego veremos un poco las diferentes vías también de seguridad jurídica, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, estos límites o estos condicionantes, ¿no? Tenemos los límites en cuota actuales, que estamos hablando de un 25% en cuota, es decir, yo no puedo reducir la cuota íntegra a pagar a cero con la aplicación normal del incentivo, luego veremos que hay un matiz, ¿vale? Hay una opción. Se pueda subir este límite en cuota del 25 al 50 si la deducción generada en el ejercicio anterior supera el 10% de la cuota fiscal. Entonces veis que hay unos matices que me permiten aplicar más o menos, ¿no? La posibilidad de aplicar los créditos generados se permite en el impuesto sobre sociedades durante los 18 años siguientes al ejercicio de generación. Volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Si yo he generado mi deducción en el ejercicio fiscal 2024, desde que yo genero este derecho, tengo 18 años para poder aplicar esta deducción fiscal en el impuesto sobre sociedades. Entonces, puedo dejarlo sin aplicar hasta que yo tenga cuota suficiente, beneficios para poder aplicar el incentivo. Seguridad jurídica. Aquí sí que entramos específicamente en lo que sería el informe motivado vinculante. Lo que comentamos al principio, yo explicaban en las bonificaciones de personal investigador, es una herramienta de seguridad jurídica, no es la única, ¿vale? Lo que sí que profundizamos aquí, la más utilizada ahora mismo es el informe motivado vinculante, ¿no? Dentro de lo que sería la ley del impuesto sobre sociedades, la 27/2014, y el reglamento, ¿no? Vinculado pues, a la tramitación de informes motivados, ¿no? Tenemos tres tipologías podemos decir, de seguridad jurídica que se puede aportar, ¿no? La consulta vinculante, el informe motivado vinculante y el acuerdo previo de valoración. La consulta vinculante al final lo que implica es ir a la Dirección General de Tributos y preguntar sobre mi proyecto que todavía no he acometido, donde lo que recibo por parte de la Administración es una respuesta conforme a si lo que yo voy a hacer, tiene razón de ser, es deducible o no. No suelen entrar en la parte técnica, por lo que se apoyan siempre también en el Ministerio de Ciencia. El acuerdo previo de valoración es algo parecido, pero a la agencia tributaria. Es un acuerdo previo de valoración de gastos de I+D con la administración tributaria, donde igualmente antes de acometer el proyecto vamos a la agencia tributaria y le preguntamos, quiero hacer esto con estos gastos, con estos supuestos de cara a estos ejercicios, y es la administración tributaria y podemos asimilarlo a una inspección previa, la que nos analiza nuestro proyecto, nuestros gastos y nos dice si el proyecto y esa deducción puede ser objeto de aplicación o no. Aquí
aquí se obtiene la seguridad jurídica absoluta porque nos califican tanto la parte técnica como la económica. Pero volvemos a lo mismo. La técnica, ellos no son competentes y se apoyan en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por eso hay tres tipologías de informe motivado. El tipo A, que es el de deducciones fiscales, el tipo B, que es el que se utiliza en las consultas vinculantes, y el tipo C, que es el que se utiliza en los acuerdos previos de valoración. Luego tenemos el tipo D, que es el que se utiliza en las bonificaciones de personal investigador, como explicaba muy bien antes Ayoa. ¿Es necesario, obligatorio, tener estas herramientas de la seguridad jurídica? No. El único supuesto en el que es obligatorio es en el ámbito de la monetización fiscal, que ahora comentaremos después, ¿no? Como decía ahora mismo, esta es la aplicación normal del incentivo, tenemos 18 años, pero ¿qué pasa si yo soy una empresa que no tengo cuota, no tengo beneficios? Me tengo que esperar 18 años, incluso perder la deducción generada por no poder tener beneficios. Bueno, en algún momento dado, si tengo que esperar 18 años, prácticamente a lo mejor he cerrado antes, ¿no? Si no tengo beneficios en 18 años. Pero ¿cabe la posibilidad de que yo aplique el incentivo antes? Sí. Y aquí entramos en la siguiente diapositiva, que aquí había un matiz del tema del vehículo eléctrico, pero que no entró porque fue algo muy concreto en los años 2021, que ya pasó y ya está, ya no hay aplicación. Tenemos esta opción, es decir, si yo como empresa no tengo posibilidad de aplicar el incentivo dentro de esos 18 años desde la generación, en su momento entró en vigor, creo que fue que con la ley de emprendedores en el 2014, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, donde se habilitó la posibilidad justamente de adelantar ese crédito fiscal de una manera que se pudiera aplicar a un año vista, pero sí que con una serie de condicionantes, ¿no? Es decir, esto es lo que se llama el cashback, el abono fiscal o la monetización fiscal del I+D+I. Es una herramienta que, bueno, no nos lo hemos inventado en España, es decir, en Francia, por ejemplo, es una herramienta que ya estaba funcionando desde hace bastante tiempo, con otros condicionantes y otros matices muy diferentes, pero aquí en España, como se planteó es, bueno, tenemos la opción, por un lado, de aplicar el incentivo, como decía anteriormente, en esos 18 años. Si no puedo hacerlo porque no tengo beneficios, tengo esta opción que está regulada en el artículo 39.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que lo que especifica es, y aquí es un ejemplo muy gráfico para que se entienda, ¿no? Si yo en el 2024 genero los gastos de I+D+I, en el 2025 obligatoriamente tendré que solicitar mi informe motivado. Como decía anteriormente, la herramienta de informe motivado de seguridad jurídica es algo opcional, excepto en esta opción, donde realmente si yo quiero solicitar el abono previo a la administración tributaria, sí o sí voy a necesitar mi informe motivado vinculante, ¿vale? Por lo tanto, antes del 25 de julio del 2025 tendré que solicitar mi informe motivado. Yo no puedo pedir todavía el abono, porque uno de los condicionantes que nos regula la norma es que tengo que, como mínimo, haber dejado pasar un año sin aplicar el incentivo. ¿Por qué? Porque es una manera de justificar bueno, tenemos nuestras opiniones, ¿eh? O sea, en la tramitación parlamentaria decimos que, bueno, que realmente una empresa que necesita tener ese cashback porque necesita este incentivo para seguir invirtiendo en I+D+I, no tiene sentido que tenga que esperar un año. Pero un poco el por qué fue, bueno, es un agujero hasta cierto punto en los presupuestos generales del Estado, esperamos un año, puede ser que al año siguiente ya haya beneficios con lo que nos ahorramos este abono, pero bueno, está tramitado y está hecho de esta manera a nivel normativo, con lo que sí o sí tenemos que estar un año sin poder aplicar este incentivo para luego en el 26 ya poder solicitar el abono o la aplicación sin límite. Y esto es importante, ¿vale? Aquí hay los dos supuestos. Como decía antes, el incentivo está regulado que puede aplicarse con un 25 de límite en cuota. Podemos subir ese 25 al 50 si la deducción por I+D+I supera el 10% de la cuota. ¿Vale? Si optamos por esta vía, podemos hacer dos cosas. O pedir el abono a Hacienda, que directamente es decir, no, yo quiero que usted, agencia tributaria, como yo cumplo los requisitos que ahora describiremos, me ingrese este crédito fiscal como abono, ¿no? Esto es una opción. La otra es, bueno, si tengo cuota todavía o tengo algo de cuota, puedo subir el límite de aplicación en cuota al 100%. Y esto significa reducir absolutamente lo que tengo que pagar a Hacienda al cero. O sea, no pido el abono, pero dejo de pagar a Hacienda al 100%. ¿Son compatibles? Sí. O sea, puedo reducir mi cuota hasta el 100% y lo que me quede, pedir el abono. No sé si me explico. Al final son dos herramientas que lo que permiten es jugar con el pago del impuesto y pedir este abono. Requisitos y condicionantes. Ya entramos en la letra pequeña. Si yo cojo esta opción, tengo que reinvertir esa deducción abonada o aplicada sin límite en los dos siguientes ejercicios
al inicio, podemos decir, del ejercicio en el que yo solicito el abono. Entonces, en este caso sería, si yo lo hago desde el inicio del 26 hasta final del 27, yo tengo que reinvertir esta deducción fiscal. Ese es el primer condicionante. Segundo condicionante, mantenimiento de la plantilla media de la empresa o del departamento de I+D+I. ¿Desde cuándo? Desde la finalización del periodo impositivo donde yo generé el derecho, en este caso, finalización del 2024, hasta 2 años después del año en el que yo pido el abono. O sea, si vamos al redactado del 39.2 es bastante rocambolesco, ¿no? Pero para que se vea en la imagen, que creo que es muy visual, es final del 27. O sea, realmente tengo que mantener la plantilla durante 3 años. Insisto aquí que es importante que nos dan esta permisividad, ¿no? De que la plantilla que se puede mantener sea o la de I+D+I o la de la empresa, ¿vale? Y lógicamente tener la solicitud del informe motivado o el informe motivado emitido, ¿no? Una cosa que aquí no aparece, hay una tasa, podemos decir, que se cobra a la agencia tributaria por este pronto pago, ¿no? Es decir, al final es como un préstamo al banco. Yo pido un dinero y hay un interés. El interés en este caso de la agencia tributaria para pagar este abono es de un 20%. Es decir, de la deducción que yo genero, ellos, la agencia tributaria en este caso, por hacernos este abono o esta aplicación sin límite, se quedarían un 20%. Por lo tanto, hay que analizar muy bien los supuestos, tanto de la aplicación, como decía anteriormente, de manera normal del impuesto, o esta opción, ¿vale? Para ver cuál es lo que encaja mejor dentro de cada caso específico y de mi proyecto en cuestión, ¿vale? Muy bien, Sayva. Vale, iré muy rápido, que quedan 10 minutos y me gustaría también que diéramos pie a de las preguntas. Esta diapositiva, slide o transparencia para los que somos ya un poco más boomers, si me permitís la expresión, a veces yo escucho el tema de transparencia y recuerdo en la universidad, ¿no? Cuando ponían realmente eran transparencias en el proyector, ¿no? Y hay gente que todavía lo dice, ¿no? Em, es un poco para que veamos órdenes de magnitud, ¿no? Cuando hablamos de proyectos TIC, es precisamente cuando nos vamos al código UNESCO, en la primera línea que aparece, es decir, el grueso de los proyectos de innovación tecnológica que se están ejecutando en España, provienen del código UNESCO Ciencia de Ordenadores, que aquí puede haber un poco de todo, ¿eh? Tecnologías, como decía, de la información suponen prácticamente un 34,9% de las solicitudes de informe motivado que se tramitan en España, y la deducción generada llega a unos 86, perdón, millones de euros anuales. En la tabla que hay a continuación veréis un poco también cuáles son los ratios de la agencia tributaria, ¿no? Para que veáis los órdenes de magnitud, ¿no? En deducción generada en los años 2019, 20, 21, 22, veis que un poco se mantienen en torno a los 250, 300 millones de euros de deducción por innovación tecnológica generada anual, generada, ¿vale? Entonces veréis que bueno, los ratios del Ministerio de Ciencia y de Agencia Tributaria no acaban de casar, porque puede pasar, como bien decíamos, que lo que se genera a nivel del Ministerio de Ciencia no se aplique efectivamente en el ejercicio en curso, puede ser años posteriores, ¿de acuerdo? Pues un poco el decalaje. Vale, pasamos al siguiente, Sayua. Esto lo haremos un poco rápido. Vale, y una cosa importante, y es un poco también lo que comentaba Albert al principio, han habido modificaciones, mucho ruido respecto a la seguridad jurídica vinculada al informe motivado. ¿Hasta qué punto la agencia tributaria estaba desvirtuando esa vinculación del informe motivado en sus procedimientos de inspección? Y bueno, la noticia que queremos transmitir desde un punto de vista positivo es que en octubre del 2024 hubieron 5, creo que fueron, pronunciamientos por parte del Tribunal Supremo respecto a situaciones donde el contribuyente, dentro de lo que eran sus proyectos de innovación tecnológica, había solicitado su informe motivado, había aplicado su incentivo y en un procedimiento de inspección la agencia tributaria consideraba que esos informes no eran suficientemente válidos, que habían fases del proyecto que no eran deducibles y por lo tanto dejaba la deducción prácticamente en la mínima expresión. ¿Qué es lo que ha concluido el Tribunal Supremo en esos dictámenes y lo que nos ha dado a todos muchísima más seguridad, tanto a la propia administración como al tejido sectorial, a las empresas? Bueno, pues el Supremo ha sido muy contundente. El informe motivado es vinculante a todos los efectos. Sí que hay un matiz respecto a un cambio de norma entre el 2014 y posterior, pero a todos los efectos el informe motivado es vinculante. En calificación y en lo que serían la definición de las actividades que son susceptibles de identificarse como innovación tecnológica y pueden formar parte de la base de deducción. El equipo de apoyo informático de la agencia tributaria, que es sobre el que se apoyaba estos procedimientos de inspección para dejar la inspección, la deducción, podemos decir, prácticamente en la mínima expresión,
ni es competente, ni es experta, ni es independiente. Por lo tanto, no puede hacer esa acción de fiscalización. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos en el 2025 en una situación muy positiva para el sector y para esta tipología de proyectos, reforzando muchísimo más esa vinculación y esa contundencia del informe motivado y de los procesos de certificación que sustentan pues, todo lo que sería la obtención de esa prueba que me habilita a mí como empresa a aplicar el incentivo con las máximas garantías, ¿vale? Entonces, en esta parte, yo creo que es lo más positivo que hemos tenido en el 25 y queremos trasladar también, ¿no? Para dar esta seguridad. Joan. Vale, y esta es la última diapositiva, ya pasaremos a las preguntas y dejamos pues esto, lo que comentábamos, unos 5 minutitos por si hay algo que queríais comentar. Simplemente para que entendamos, ¿no? Dentro de un proyecto vinculado, como decía, a ciencia de ordenadores, ¿no? Es decir, ¿qué entiende? Esto es lo que son las calificaciones de fases que el Ministerio de Ciencia e Innovación entiende que son las necesarias para acometer un proyecto de innovación tecnológica o de I+D en el ámbito desarrollo de software. Ellos lo califican como desarrollo de software, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando hasta ahora? Pues que, por ejemplo, Agencia Tributaria solo aceptaba análisis de viabilidad y análisis de requisitos. Y el resto es las que dejaba a cero prácticamente el gasto. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Ciencia y lo que el Tribunal Supremo, ha corroborado? No, 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 no. Análisis de viabilidad, de requisitos, reingeniería de procesos, que es donde está el grueso de esta tipología de gasto en estos proyectos, diseño también, construcción con matices, ¿no? Como pone aquí, solo se consideran encuadrables las tareas de construcción requeridas para poder realizar las primeras pruebas y validar el diseño, no todo lo demás. La integración no, es una fase que estaría fuera. Las pruebas, obviamente, con matices, ¿no? Aquellas pruebas estrictamente necesarias para comprobar por primera vez el funcionamiento de la plataforma. Planificación no y despliegue no. Pero como veis al final, intentando identificar los gastos en estos supuestos y con las sentencias del Supremo y con la posición del Ministerio, estamos en un momento muchísimo más seguro a la hora de aplicar este incentivo. Y no sé si me he extendido mucho, nos quedan 4 minutos. Damos pie a esas posibles preguntas, comentarios en el chat, no sé si hay algo. Si Yo creo, no, bueno, sí. gracias, Víctor y Joan. Lo habéis explicado también que no hay preguntas. Pero animar a la gente a que las haga, por supuesto. Y si os parece, mientras como reflexión también a trasladar, ¿no? Nosotros que vivimos y que vemos pues la realidad de las empresas, el día a día y los problemas que habitualmente se encuentran, ¿no? Pues lo que vemos es que es súper necesario no solo tener este conocimiento que es adquirible y que al final, pues, mediante webinars, etcétera, pues nosotros, las consultoras, etcétera, lo podemos trasladar, sino el ser muy consciente bueno, qué estrategia tiene que seguir la empresa para obtener el máximo retorno del aprovechamiento de estos incentivos, ¿no? Como decía Sayo al principio, pues son perfectamente complementarios. Hay límites, hay que saberlos, pero lo son. No es que uno tenga que optar por deducciones o por bonificaciones, ¿no? Las deducciones, igual, a veces pensamos que el gran y único proyecto que tenemos es el único que acaba siendo deducible y no es bien así, ¿no? Entonces, y luego la estrategia fiscal que hay detrás. Tengo capacidad de consumo de deducción, no la tengo, la voy a tener en unos pocos años, en menos, aprovecho la posibilidad de monetizar, ¿cómo lo hago? Y luego esta parte pues justificativa, porque al final las autoridades de este país pues también tienen obviamente todo el derecho y la competencia para revisar que efectivamente lo que se está haciendo en bonificaciones, en ayudas también, hay que cumplir con una normativa, unos requisitos, unas justificaciones técnicas y económicas que hay que aportar al organismo y en deducciones fiscales, por supuesto, pues todo esto al final requiere de tiempo, sin duda, de recursos, ya sea internos o contando con consultoras como la nuestra, pero al final lo que pretendemos entre todos es que el ecosistema aproveche en la mayor medida posible pues, las oportunidades que ofrece y que las empresas pues, puedan aprovechar, ¿no? Veo que hay alguna preguntita que se ha alzado, Sí, una había, mano había una levantada. mano. No sé si pueden Eh, participar el tema es que, o claro, es hablar escribir, ¿no? En el chat. no pueden, Yo creo porque que no como se que había puede. mucha gente, pero sí que podéis trasladar las preguntas por escrito y damos respuesta. Vale, he visto un Isaac, Sí, creo esto que es una era. limitación que sí que comentábamos en interno, que es
La plataforma es de Microsoft Events, creo, y solo permite cámara y micro a los ponentes. Entonces estamos viendo a ver cómo solucionarlo también para las próximas, porque al final la Qué, única qué- vía de poner qué poco preguntas es democrático, vía ¿no? chat. Ya, Es, bueno. es poco democrático. No, bueno, sin problema. Quizá quería De todas aplaudir formas, y ya nos pueden levantar la mano. trasladar las preguntas por email o por este chat Correcto. y ya nos Sí. ponemos en contacto con Esta es vosotros. la idea. Afortunadamente los nombres, si quieres, Sayo, vuelve a poner para recordar un poco Vale. vuestros nombres y así incluso o por LinkedIn. No hemos puesto el mail, pero si no, os lo Sí. podemos enviar, pero evidentemente a vuestra disposición para cualquier duda. ¿Vale? Aquí estamos nosotros tres. Perfecto. Y Muy nada, bien. agradeceros bueno, que Sayoa, por cierto, se ha estado tomando pastillas para asegurar la voz, Perdón, eso. porque prueba superada, ¿eh? Si He hubieses superado la cantado, prueba de quizá la haya más tos, de la complicado, pero... voz, así que nada, espero que se me haya Y entendido. Víctor hace tanto deporte y corre tanto que ya siempre está en forma, la voz y el corazón. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, ¿vale? Y cualquier cosa estamos a vuestra disposición, como hemos dicho, ¿vale? ¿Vais a pasar la Perdón. presentación o grabar?